Hola, en esta oportunidad vamos a estar viendo lo que son los fideicomisos. Esta herramienta es una herramienta muy importante. La charla de hoy está orientada a entender quiénes participan y cómo está conformada en términos genéricos esta herramienta tan importante, y en una charla posterior vamos a estar viendo los diferentes usos que se le pueden dar, ¿sí? Empecemos entonces con la charla de hoy. La palabra fideicomiso proviene de dos palabras del latín: fidei, que significa fe o confianza, y comiso, que viene de la palabra commission, que significa encargo. La traducción literal de la palabra fideicomiso es encargo de confianza. Así nacieron los fideicomisos, como un encargo de confianza donde una persona le cedía los bienes a otra para que éste las administrara. Obviamente, de esa situación original hoy no quedó nada. Los fideicomisos, en el día de la fecha, o actualmente, son contratos, ¿sí? La ley que establece el funcionamiento de los fideicomisos en la Argentina es la 24.441 y habla esencialmente de dos fideicomisos, lo que se llaman los fideicomisos ordinarios y los fideicomisos financieros. Hoy vamos a explicar en términos genéricos los fideicomisos ordinarios, y en la próxima charla explico los financieros, que son un poquito más específicos. Bien, básicamente el fideicomiso está integrado por 4 participantes principales, ¿sí? Fiduciante, fiduciario, beneficiarios y fideicomisarios, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, los bienes fideicomitidos. La verdad que el que le puso nombre a estas cosas no estaba pensando mucho en la gente que los tenía que estudiar, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo uno por uno y cuál es la función que cumplen, ¿sí? Fiduciante. Bueno, el fiduciante es aquella persona física o jurídica que aporta los bienes al fideicomiso, ¿sí? Esta, digamos, es una de las personas claves, dado que aporta los bienes y aparte es la que define todos los aspectos del contrato. El fiduciante arma el contrato a medida, ¿sí? Y pone todas las cláusulas que va a querer que alguien administre, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es el fiduciario, ¿sí? Obviamente, esta función de fiduciante la pueden cumplir tanto personas físicas como jurídicas. Bien, vamos a lo que es el fiduciario. El fiduciario es una persona física o jurídica también, que lo que se va a encargar es de administrar el fideicomiso, ¿sí? La única función del fiduciario, digamos, es administrar el fideicomiso, y por eso cobra un honorario. Ese honorario, obviamente, va a estar directamente relacionado con el contrato, ¿no? Cuanto más específico sea el contrato y más obligaciones tenga el fiduciario, bueno, indudablemente más van a ser sus honorarios. Y otra característica muy importante de los fiduciarios es que responden solidariamente por culpa o dolo. Esto es un aspecto muy importante, dado que la administración por parte del fiduciario tiene que ser extremadamente prolija, porque si no es así, y algún beneficiario, fideicomisario, o inclusive algún fiduciante le llegara a hacer algún tipo de acción legal, bueno, tendría que responder con su patrimonio personal. ¿Bien? Seguimos. Obviamente que eso es por el lado, digamos, de quién conforma el fideicomiso y quién lo administra. Por otro lado tenemos las personas que, digamos, están relacionadas indirectamente al fideicomiso, que son los beneficiarios y los fideicomisarios. Los beneficiarios son aquellas personas jurídicas o personas físicas, vivas o por nacer. Esto es un concepto muy interesante. La ley establece que la persona que es beneficiario no necesariamente tiene que ser una persona viva, sino que puede ser alguien por nacer. Que estas personas, llamadas beneficiarios, van a recibir los beneficios mientras el fideicomiso funciona. Esto es algo muy importante en nuestro país, dado que en la mayoría de los países del mundo los fideicomisos no tienen fecha de duración. Bueno, en la Argentina la ley establece que la fecha máxima de duración de un fideicomiso no puede ser de más de 30 años, salvo que alguno de los beneficiarios tenga algún tipo de discapacidad. En ese caso, se puede estirar la vida del fideicomiso hasta que fallezca ese beneficiario. Pero si no, en línea general, los fideicomisos tienen que durar menos de 30 años, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos los fideicomisarios. Los fideicomisarios también son personas jurídicas o personas físicas, vivas o por nacer, que reciben los bienes una vez que el fideicomiso se liquida. Como dijimos hace unos segundos, o sea, todos los fideicomisos tienen una duración máxima de 30 años, ¿sí? Cuando se liquida el fideicomiso hay que repartir los bienes que están dentro del fideicomiso. Esos bienes no se reparten
reparten entre los beneficiarios, sino que se reparten entre los fideicomisarios. La ley les da diferentes nombres para que específicamente se cumplan funciones que tienen que estar detalladas en el contrato. O sea, en el contrato, digamos, tiene que quedar claro quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes van a ser los fideicomisarios, ¿sí? Acá hay que aclarar también que el contrato, si bien la ley establece algunas pautas generales del contrato, muy básicas, el contrato es muy importante a la hora de armar un fideicomiso, ¿sí? Digamos que el fideicomiso tiene dos puntos claves. Si ustedes van a entrar en algún fideicomiso, hay que mirar dos cosas con mucho detenimiento. Por un lado, el contrato, porque bueno, si yo en algún momento quiero hacer una acción legal, lo voy a hacer contra el contrato. Si el contrato no es muy específico, es muy vago, en cómo está conformado, va a ser difícil que yo pruebe la culpa o el dolo por parte del fiduciario. Ahora bien, lo otro que tengo que mirar también es quién es el fiduciario, porque el fiduciario responde solidariamente. Por lo tanto, si yo me voy a meter en un fideicomiso, por ejemplo, para la construcción de un edificio, el fiduciario tendría que tener un patrimonio tal que pudiera sostener un juicio en contra por una mala administración. Esto generalmente la gente no lo entiende y nunca pregunta por el fiduciario, y a veces los fiduciarios suelen ser o sociedades anónimas o empresas que no tienen ningún patrimonio, o personas físicas que bueno, vaya a saber qué patrimonio tienen. Entonces es muy importante cuando ustedes entran a un fideicomiso no solo mirar el contrato, sino también ver quién es el fiduciario. Bien, vamos a ver algunas relaciones entre estas personas, que es importante entender. ¿El fiduciante podrá ser beneficiario? La respuesta es sí, obviamente. Una persona que cede los bienes para armar un fideicomiso probablemente quiera que esos bienes o el beneficio de esos bienes le vuelvan a él, así que puede ser tranquilamente beneficiario. ¿Un fiduciante podrá ser fideicomisario? Otra vez, perfectamente que sí, porque una persona que aporta los bienes a un fideicomiso puede querer que cuando termine el fideicomiso los bienes le vuelvan a él, sin ningún problema. Fiduciante puede ser tanto beneficiario como fideicomisario. ¿Los beneficiarios pueden ser fideicomisarios? Tranquilamente. Son dos funciones diferentes en diferentes momentos. El beneficiario existe mientras el fideicomiso está funcionando. Cuando el fideicomiso termina, desaparece el beneficiario y aparece el fideicomisario, ¿sí? Son dos funciones diferentes en diferentes momentos. Pueden ser la misma persona sin ningún problema. Pregunta, ¿el fiduciante podrá ser fiduciario? Bueno, acá es claramente que no. O sea, una persona no tiene sentido que ceda los bienes a sí mismo para poder administrarlos. Por lo tanto, el fiduciario no solo que no puede ser fiduciante, sino tampoco podría ser beneficiario ni tampoco fideicomisario, ¿sí? El fiduciario lo único que hace es administrar el fideicomiso y cobrar un honorario por eso, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la ventaja o qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si armar o no un fideicomiso? Bueno, lo más importante que tiene un fideicomiso es el patrimonio fiduciario, ¿sí? Los bienes que la persona, que el fiduciante aporta al fideicomiso salen del patrimonio de esa persona, ¿sí? Eso es un aspecto clave. ¿Por qué? Porque quedan fuera del alcance de los acreedores del fiduciante. También quedan fuera del alcance de los acreedores del fiduciario. ¿Por qué? Porque el fiduciario lo único que hace con esos bienes es administrarlos. Acá también hay que tener en claro esto. O sea, los bienes no son del fiduciante ni tampoco son del fiduciario, son del fideicomiso. Entonces acá nace como una estructura jurídica nueva. Tenemos las personas físicas por un lado, las personas jurídicas por otro, y por otro, los fideicomisos, que son ahí un intermedio más parecido a una persona jurídica que a una persona física. Pero los fideicomisos tienen una entidad propia, ¿sí? De hecho, pagan impuestos, el fiduciario y demás paga impuestos, y toda la administración que hace lo hace en nombre del fideicomiso, ¿sí? Pero esto es clave, o sea, cada fiduciario debería tener el patrimonio de los fideicomisos separados en diferentes cuentas. No puede ser que el fiduciario tenga el patrimonio de un fideicomiso incluido en su propio patrimonio. Esta aclaración es clave porque, bueno, acá radica el quid del fideicomiso, que los bienes estén protegidos. Si están dentro del patrimonio del fiduciario, yo corro el riesgo de los acreedores de ese fiduciario. Bueno, esto no es así. Generalmente, estas estructuras se arman para proteger patrimonio, ¿sí? Ahora después vamos a ver en el próximo video cuáles son los diferentes usos que se le da a esta herramienta, pero en líneas generales se usa más que nada para proteger el patrimonio que va a estar ahí adentro, ¿sí? Bien.
Nos vemos en el próximo audio donde les voy a explicar los diferentes usos y la importancia que tienen. Gracias.